escuela dominicana de la Iglesia Bautista del Faro, así que vamos a iniciar en esta mañana con una palabra de oración para iniciar este estudio de esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos un día más. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y ayuda a mí, especialmente a mí, Padre, que pueda expresar lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en esta mañana. Ayúdanos en todo. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Ayúdame a mí, Padre, y que seas tú el que hable y no yo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar en esta mañana con otro nuevo estudio de la escuela dominical, y vamos a hablar un poquito acerca del pecado del cristiano. Las consecuencias del pecado en la vida del cristiano. Hay muchas personas o gente piensa que el pecado no deja huella o no deja marcas en el cristiano. Y realmente, cuando un cristiano peca, debe de haber varias características o varias cosas que deben darse a notar que esa persona realmente es salvo o no es salvo. Vamos a hablar en esta mañana de las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano, y sobre todo esta pregunta: ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Esta es la lección de hoy. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Y es una pregunta que muchas veces nos hacemos, muchos de nosotros, y a veces cuando uno es nuevo en las cosas de Dios, uno no capta esta pregunta realmente, y uno piensa, bueno, y es la pregunta que se hace uno: ¿qué es lo que pasa si yo llego a pecar otra vez? ¿Qué es lo que pasa si yo vine del mundo, vine de ese pecado, ¿verdad? Vine donde el diablo, Satanás, me tenía ahí en el pecado, hundido ahí. ¿Qué pasa hoy si yo peco? ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos muchas vidas y muchas personas y muchos cristianos que han caído en este error muchas veces, de que dicen: si yo peco, ¿qué es lo que pasa? Y no tienen respuesta a esta pregunta. Así que vamos a responder a esa pregunta: ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Y vamos a ver aquí el ejemplo de un personaje muy conocido en la palabra de Dios, lo cual yo creo que cuando diga el nombre, yo sé que muchos van a reconocerlo fácilmente en la palabra de Dios. Y estamos refiriéndonos al rey David. Al rey David, el que dice la palabra de Dios, el que dice ahí en la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, este hombre, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, significa un hombre que amaba a Dios, adoraba a Dios, honraba a Dios. Este hombre llegó a caer en pecado. Ahora, vamos a estudiar la vida de él y tratar de entender qué es lo que pasó en la vida de él, y así nosotros podemos aprender y poder contestar esa pregunta: ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Vamos a ir hasta el pasaje en el Salmo 51, es el que vamos a utilizar en este estudio, el Salmo 51. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los versículos que vamos a tomar para aprender esta tremenda verdad. ¿Qué pasa cuando un cristiano cae en pecado o peca? Vamos a leer ahí primero los primeros versículos. En el Salmo 51, versículo 1 y 2, dice ahí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Aquí era el rey David, hermano. Es algo terrible, algo abominable y algo despreciable cuando un cristiano cae en pecado y está atado a ese pecado, está atado al sufrimiento de estar metido en ese pecado. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando un cristiano cae en pecado, no pierde la salvación. No pierde la salvación, pero pierde algo muy importante que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando un cristiano cae en pecado, cae un tremendo sufrimiento tras caer en pecado. Ahora, como te digo, el pecado trae y deja cicatrices.
El pecado trae y deja cicatrices. El sufrimiento viene cuando un cristiano peca, viene ese tremendo sufrimiento y sufre de tal manera que solamente Dios es el único que le puede ayudar. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Ahí tenemos la primera cosa en el Salmo 51, versículo 2, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y límpiame, quiero que nos enfaticemos en esta palabra, y límpiame de mi pecado. Cuando un cristiano peca, él se va a encontrar en una situación que se siente indigno, se siente sucio, se siente mugroso, se siente asqueroso y no se siente realmente bien con él mismo. Cuando un cristiano peca, ahora fíjense bien, cuando un cristiano peca y es realmente un cristiano que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como su Salvador, que si él muriera hoy estaría seguro de que iría al cielo. Cuando un cristiano peca, se siente sucio, se siente asquerosamente delante de su Dios. Él está espiritualmente sucio delante de Dios, se siente de esa manera, como el rey David. El rey David vivía en un lugar esplendoroso, en ese tremendo palacio que se había edificado para los reyes de Israel. Él vivía tal vez limpio físicamente, se acostaba en una cama especial, tenía baños de mármol bien decorados y limpios, sábanas tal vez de seda, sábanas tremendamente limpio el lugar donde él estaba, el salón tal vez ahí perfumado, oliendo hermoso ahí, pero espiritualmente se sentía sucio cuando él reconoció que estaba en pecado. Un cristiano, hermanos, cuando realmente es salvo ese hermano, ese cristiano, y está en pecado, comete pecado, hermano, él se va a sentir realmente sucio, indigno delante de su Dios santo y puro. Ahora, cuando un cristiano, entre comillas, llámese cristiano, no lo sé si es cristiano, no se siente de esa manera, hay algo ahí. Tal vez esa persona jamás fue salvo. Tal vez fue a la iglesia, tal vez está yendo a la iglesia, tal vez está leyendo la Biblia y él pecó y sigue en el pecado y haciendo pecado tras pecado, pecado tras pecado. Y él no se siente en esa situación de sentirse sucio, mugroso, indigno, asqueroso delante de un Dios santo y puro. Quiere decir que tal vez esa persona, no puedo llamarlo cristiano, tal vez no es salvo. Un cerdo no se siente mal cuando cae en la suciedad. Amén. Un cerdo no se siente mal cuando cae en la suciedad. ¿Por qué? Porque es su modo de vivir, es su hábitat. ¿De qué? De ese cerdo. Pero un cristiano, cuando cae en pecado, venimos de allá, del lodo fanagoso, del lodo asqueroso del pecado, pero cuando el cristiano cae en pecado, se siente indigno, sucio y mugroso espiritualmente delante de su Dios santo y puro. Espiritualmente debe de sentirse sucio. Mucha gente religiosa piensa que su religión lo va a ayudar y lo va a limpiar, y así no es. La religión no te limpia. Solamente la sangre de Cristo es el único que nos limpia. Muchos vienen de religiosos, no somos salvos, mucha gente no es cristiana realmente, es religiosa. Y al momento que caen en pecado, ellos no se sienten indignos, no se sienten sucios, no se sienten asquerosamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque solamente ellos creyeron que en religión, no creyeron en Cristo, no creyeron en tener una relación personal, en tener a Cristo en su corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona no se siente de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente tal vez nunca, jamás, nunca fue salvo. Puedes estar con corbatita, planchado, con traje, pero si tú no eres salvo,
y llegas a pecar y no te sientes de esa manera como se sintió el rey David, a pesar de que el rey David vivía entre lujos, entre la limpieza y en su reino ahí donde él estaba, donde él vivía, él se sentía que sucio espiritualmente. ¿Por qué? Porque él sabía que él había pecado ante su Dios, un Dios santo y puro, que él no tolera el pecado. Entonces, la primera cosa que pasa cuando un cristiano peca es que debe de sentirse sucio e indigno delante de un Dios santo y puro. Ese es un cristiano verdadero. Se va a sentir incómodo estar delante de Dios. Se va a sentir mal orando a Dios. Se va a sentir mal haciendo la obra de Dios. Se va a sentir mal tal vez dando clase. Se va a sentir mal estando ahí en la ruta. Se va a sentir indigno estando ahí predicando. Se va a sentir indigno enseñando. Se va a sentir indigno ir a ganar alma. Se va a sentir indigno estar delante de un Dios santo y puro. ¿Por qué? Porque cayó en pecado. Si de veras es salvo, ese cristiano se va a sentir incómodo, sucio. Es como cuando uno va a jugar fútbol o va a trabajar allá, sobre todo fuera de tu casa, te pones a cortar la yarda, te pones no sé, a hacer un trabajo en el cual tú tienes que hacer un tremendo esfuerzo físico y está ese sol al más no poder y tú estás sudando, trabajando ahí. ¿Qué es lo que pasa si tú llegas a acabar el día y en la noche llegas a tu cama y te acuestas así? Yo creo que no te vas a sentir cómodo, vas a sentir, no me siento cómodo acostarme yo ahí todo sudado, todo sucio. No, yo me meto a la regadera y me baño y ya después salgo limpio y me acuesto ya en mi cama tranquilamente y limpio. ¿Por qué? Para sentirme cómodo. Así es lo que pasa con un cristiano. Un cristiano cuando peca no se va a sentir cómodo, se va a sentir indigno, se va a sentir sucio delante de un Dios santo y puro. Entonces, la primera cosa, eso es lo que pasa cuando un cristiano peca delante de Dios. Así se va a sentir y así nos vamos a sentir, hermano. Recuerdo yo una ocasión que estuve en la Walmart. Estábamos en la Walmart, ahí donde pasa uno las cajas y paga uno todo lo que uno trae, donde uno mismo pasa todo ahí, ¿verdad? Para pagar, agarra un escáner y empieza ahí a checar los precios y uno está pagando. Y esa vez no me acuerdo, íbamos tan rápido que abajo del carro se quedó algo ahí. Llegamos hasta allá, hasta el estacionamiento, pero cuando llegamos al estacionamiento, yo no me había fijado. Ya cuando empezamos a subir las cosas al carro, empecé a ver, esto no lo pagamos. Habíamos salido sin pagar esa cosa que habíamos traído de la Walmart. Tan fácil podría haber dicho, bueno, pues la Walmart es una cosa es una compañía tan rica. ¿Qué les va a poder este objeto que traje yo? Yo creo que no va a ser mucha la diferencia, pero yo no me sentía a gusto y dije no. Regresé hasta la Walmart, fui a la caja registradora y fui y pagué ese artículo el cual yo había traído. Ya regresé y ¿qué es lo que pasa? Me sentí a gusto, no me sentí incómodo, no me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo lo había hecho correctamente. Y eso es lo que debe de ser con cada uno de nosotros como cristianos, que cada cosa que hagamos y tengamos cuidado, hermanos, de no caer en ese pecado que te va a hacer sentir incómodo, indigno. Tal vez cuando vengas en tu tiempo de oración, en tu tiempo de leer la Biblia, no vas a sentirte bien. El Espíritu Santo va a venir a ti en convicción y decirte, hey, no puedes orar, hey, no puedes leer la Biblia, hey, no puedes estar bien tú ministrando, no puedes estar bien tú aquí predicando, enseñando.
cuando mira lo que hiciste este pecado, pero tú te vas a sentir incómodo, te vas a sentir indigno, sucio delante de tu Dios. Y no, yo tengo que confesar mi pecado, yo tengo que arreglar esto, no puedo estar en esta situación. ¿Por qué? Porque eres un verdadero cristiano y no vas a soportar estar en esa situación. Esa es la primera cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano peca? Se siente sucio, se siente indigno. Es lo que pasó aquí con David cuando fue confrontado con su pecado. Dijo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Dice, lávame, Señor, porque me siento indigno, me siento sucio, Señor. Me siento, Señor, que yo no debo de estar así delante de tu presencia. Por favor, Señor, límpiame. Eso fue lo que oró el rey David delante de su Dios. Ahora, la segunda cosa que podemos ver ahí, vamos a ver ahí en el Salmo 51:3, dice, pero yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense bien lo que dice ahí. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano peca? El pecado va a estar siempre ahí dominando tu mente y nunca te va a dejar estar tranquilo. Constantemente vas a estar pensando, constantemente va a venir a tu mente y a tu corazón decir, no estás bien, mira lo que hiciste, mira, no es correcto, mira cómo actuaste, mira lo que hablaste, mira lo que tú dijiste, mira, tú pensaste que nadie te estaba mirando, pensabas que nada te iba a pasar, tú pensabas, ¿verdad?, que ibas a salir avante de todo esto, pero no, empieza a dominarte eso en tu mente y empiezas tú a divagar y decir, oh, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Y te pones a hacer las cosas cotidianas de la vida, pero viene otra vez a tu corazón y a tu mente el Espíritu Santo obrando, hey, no está bien lo que hiciste, mira, no es correcto lo que hiciste, y está ahí luchando tu carne y tu espíritu diciendo, oye, tu carne te va a decir, no, hombre, no te preocupes por eso. Todo el mundo lo hace, no te preocupes. Mira, ves a aquel que se llama cristiano, también lo hizo. O sea, ¿qué importa si tú lo haces también? Pero el Espíritu Santo espiritualmente te va a decir, hey, no es correcto que tú lo hagas. Mira, tú eres un hijo de Dios. Y empieza ahí a dominar tu mente y en tu corazón. Y el Espíritu Santo empieza a impactarte y a decirte, no, arregla eso, no hagas eso. Mira, tal vez con tu esposa, mira, fuiste infiel, mira, hiciste esto, hiciste aquello, mira, y no es correcto lo que tú estás haciendo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida y decir, Señor, de veras no hice lo correcto, Señor, ayúdame, Padre. Gracias, Señor, porque tú me estás haciendo sentir que no es correcto lo que yo hice, que ese pecado no me va a dejar tranquilo y va a estar siempre dominando mi mente y dominando todo lo que yo hago. Va a venir siempre a mi cara, va a venir siempre a mi memoria aquello que yo hice incorrectamente. Y eso es lo que dice ahí el rey David en el Salmo 51, versículo 3. Dice ahí, fíjense bien lo que está diciendo ahí en el Salmo 51, versículo 3. Y mi pecado está siempre, no dice a veces, sino dice siempre delante de mí. Está ahí, no me deja estar tranquilo. Volteo para un lado, lo veo, volteo para el otro lado, lo veo, quiero voltear para atrás, lo veo, veo para otra parte, lo veo, me voy a distraer para olvidarme y lo vuelvo a ver, empiezo a hacer algo, ¿verdad?, para ocuparme y lo vuelvo a ver. Está ahí delante de mí, no me va a dejar estar tranquilo. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano va a sentir eso en su corazón y en su mente. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Primeramente se siente sucio, indigno delante de Dios. Segundo, cuando un cristiano peca, el pecado lo domina su mente. El pecado domina tu corazón y el Espíritu Santo te dice, hey,
acuérdate de esto, acuérdate, confiésalo al Señor, confiésalo a Él. Mira, yo quiero usarte, de gran y tremenda manera, pero necesitas limpiarte, necesitas confesar ese pecado. Dice ahí el rey David, el pecado está siempre delante de mí, el pecado me abruma, me empuja, me presiona, me asfixia y no me deja estar tranquilo. David dijo, mi alma se siente sucia. ¿Por qué? Por ese pecado. Por ese tremendo pecado, hermanos, que hizo David. Y así nos puede pasar a cada uno de nosotros. No somos mejores que David. Podemos caer y llegar hasta esa situación si no nos ponemos en las manos de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Se siente sucio e indigno delante de Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? El pecado lo domina tu mente y domina tu corazón. El pecado te abruma, te empuja, te presiona y no te va a hacer sentir a gusto. Es el Espíritu Santo obrando en el cristiano. Una persona que no siente eso es una persona que tal vez nunca fue salva. Nunca fue salva. Y puede andar tranquilamente haciendo ese pecado y volverlo a hacer. ¿Y qué es lo que va a pasar? No se va a sentir así. ¿Por qué? Porque nunca fue salva. Debemos de darle gracias a Dios. Si nosotros llegamos a sentir esto en nuestra vida, significa de que somos salvos y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El Espíritu Santo está obrando tremendamente. ¿Para qué? Porque Dios nos quiere usar, pero Dios no quiere usar, ¿verdad?, un vaso sucio. Dios quiere usar un vaso limpio. Debemos de limpiarnos delante de nuestro Dios en nuestra vida y limpiar nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? El pecado ensucia tu alma. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? El pecado domina tu mente y domina tu corazón. Si usted peca y lo olvida ligeramente, piénselo, ¿seré salvo o no seré salvo? Hay dos tipos de heridas en la vida, hermano. Hay heridas en la vida que son la tristeza y la culpa. La tristeza se puede quitar con el tiempo, poco a poco, pero la culpa es una herida que nunca se va a quitar. Solamente se va a quitar con la ayuda de Dios. Solamente se va a quitar con la ayuda de Dios y el perdón de nuestro Señor cuando nosotros hemos pecado. Tenemos la tercera cosa, a ver si podemos avanzar, si no lo dejamos para la próxima semana. Pero la tercera cosa, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Lo vemos ahí en el Salmo 51. Versículo 4 dice, Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Fíjense bien lo que dice aquí, sobre todo la primera parte. Contra ti solo he pecado. ¿Contra quién hemos pecado? Aquí David no nombra, bueno, yo he pecado contra mi cuerpo, yo he pecado contra mi familia, yo he pecado contra mi pueblo, yo he pecado contra la congregación, yo he pecado tal vez contra la iglesia, yo he pecado contra mis amigos. No, aquí dice claramente, yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. La tercera cosa, cuando un cristiano peca, el pecado deshonra a Dios. El pecado deshonra a Dios y pone al diablo tan contento y tan alegre cuando un cristiano peca, porque el pecado deshonra a nuestro Dios. Aquí David no estaba diciendo pequé contra mi cuerpo, pequé contra mi familia, pequé contra... No, dice pequé contra Dios. Claramente dice, y contra ti
solo he pecado contra ti, contra un Dios he pecado en contra de un Dios santo, omnipotente, Dios poderoso, Dios puro. Contra ti, Señor, he pecado. Él no está diciendo que ha pecado, ¿verdad? Como te digo, pecado contra su familia, pecado contra sus amigos. No dice he pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Y uno siempre debe de reconocer el pecado que cometemos. Lo cometemos ¿qué? Contra nuestro Dios. Contra Él hemos pecado. Y hasta ahí vamos a dejar hasta esta semana. Vamos a continuar todavía en este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano peca? Vamos a continuar todavía en este tercer punto. El pecado deshonra a Dios. ¿Cómo que el pecado deshonra a Dios, hermano? Vamos a ver la próxima semana todavía en este punto y este tremendo tema. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano peca? Así que vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude a poder no solamente oír, ser oidores, sino hacedores de la palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino, Señor, a poder, Señor, captar esa tremenda verdad y ponerla en práctica, Padre. Muchos cristianos que tal vez ahorita están en pecado y el diablo te dice, ya pecaste, ya te perdiste, ya deshonraste a Dios, pero gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que acepta a aquel cristiano arrepentido y pide perdón por esos pecados. Tenemos ese Dios amoroso que es misericordioso y Él está dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a poder entender eso. Y Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana con este tremendo tema. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano peca? Gracias y hasta la próxima.